Entrando ya al tema del despido, ¿por qué hice toda esta vuelta para llegar al despido? Porque quiero enmarcar mi especial punto de vista sobre qué es el despido y sobre cuáles son las consecuencias jurídicas del despido. Por despido, para ponernos de acuerdo, despido es el acto unilateral del empresario que extingue el contrato de trabajo. Si bien se suele hablar en nuestro derecho de despido indirecto, en realidad es la decisión del trabajador de extinguir el contrato de trabajo fundado en un incumplimiento contractual grave del empleador. El despido como acto unilateral es una decisión del empleador. Cuando el trabajador decide extinguir el contrato, lo que hace es lo rescinde o renuncia, ¿no? Se suele hablar de renuncia como acto unilateral incausado del trabajador. Y aquí tenemos, me parece, un punto de partida interesante. Fíjense ustedes, el derecho al trabajo, tal cual como nosotros lo entendemos, no obstaculiza la decisión del trabajador de extinguir en forma unilateral e incausada el contrato de trabajo. La única obligación o carga que le impone es la del preaviso. Tiene que preavisar con un mes de antelación, naturalmente para permitirle al empleador un lapso de tiempo para contratar a otro trabajador si esa es su decisión. Pero no penaliza la decisión unilateral e incausada del trabajador de extinguir el contrato de trabajo. ¿Por qué no la penaliza? Porque el trabajador asalariado es una creación del liberalismo y del sistema capitalista. En la Edad Media no había trabajador asalariado, había siervo. Y el trabajador asalariado es un hombre libre, no es un siervo, no tiene una libertad condicionada. Su condicionamiento deriva de su estado de necesidad económica. Jurídicamente no tiene ninguna limitación, no es un menor de edad. La tutela que le da el derecho al trabajo no se la da porque es un idiota, un demente, un infantil o no sabe. No, le otorga un estatus de protección porque está en un estado de necesidad, está condicionado por razones económicas y en ese condicionamiento no puede negociar libremente. Ahora, la extinción del contrato sí la puede decidir libremente porque es un hombre libre, sigue siendo libre. ¿Por qué el derecho al trabajo le pone obstáculos a la decisión del empleador de extinguir unilateral e incausadamente el contrato de trabajo? Porque el puesto de trabajo para el trabajador es la fuente de manutención, es la fuente de subsistencia económica. Sin ese puesto de trabajo, y estamos hablando en abstracto, en principio, y naturalmente si se queda sin trabajo Messi no va a pasar a la ruina ni a la miseria. Estamos hablando de un trabajador medio, de un sujeto abstracto. El trabajador pierde su puesto de trabajo y reingresa al reino de la necesidad. Tiene que salir nuevamente a ese lugar ficticio llamado mercado. Por eso, el derecho al trabajo progresivamente ha ido estableciendo mecanismos de mayor tutela del derecho al trabajo, del derecho al mantenimiento de la fuerza de trabajo. De ahí la elaboración de una de los grandes institutos de nuestra disciplina, que es la estabilidad en el empleo, de la cual todos solemos hablar. Si tiene estabilidad, si no tiene estabilidad. A veces en el lenguaje coloquial o en el lenguaje del sentido común dice, no, pero no tiene estabilidad, tiene contrato, está contratado. Contrato en el lenguaje común es sinónimo de inestabilidad, sinónimo de precariedad. El Estado es el desideratum de los contratos. El Estado
nacional, provincial y municipal, de disfraz de relaciones laborales bajo formas civiles, comerciales. Bueno, esa es otra película, pero no vamos a hablar de eso. Pero para el trabajador privado, para el trabajador del sector privado, el mantenimiento del puesto de trabajo tiene que ver con su destino vital. Se queda sin ese puesto, se queda sin ese ingreso y va a la nada económica. Por eso, de una desprotección absoluta se pasó a tímidas protecciones. Ya en el año 1933, la ley 11729 estableció el régimen de indemnización por despido y la obligación del preaviso a cargo del empleador en los empleados de comercio, para un sector de trabajadores. Se rompía con la inestabilidad de la vinculación, se rompía con la existencia del pacto comisorio tácito. El contrato de trabajo funcionaba con la velada amenaza de un pacto comisorio tácito, en cuya virtud cualquiera de los contratantes extinguía, como va a venir el divorcio ahora, afortunadamente, se presenta unilateralmente cualquiera y extingue el contrato. Pero esto no es el matrimonio, donde hay dos sujetos libres, donde hay una convivencia. Están en juego valores e intereses completamente distintos, absolutamente distintos. En el contrato de trabajo está la subsistencia del trabajador. Por tanto, y este es un primer punto de partida, una primera tesis que yo planteo, para que ustedes reflexionen, discutan, estén de acuerdo o no, bueno, eso lo veremos. Desde el momento que el legislador establece una consecuencia jurídica, pago de una indemnización, frente a una ruptura unilateral e incausada del empleador, esto significa que el despido es un acto ilícito. No es un derecho del empleador, como suelen decir caracterizados colegas de la magistratura y de la cátedra. Todavía hay prestigiosos autores que siguen hablando de que el empleador tiene el derecho a despedir. No, el empleador no tiene ningún derecho a despedir. Como ningún automovilista tiene derecho a atropellar a un peatón en la vía pública. Como ningún empresario tiene derecho a contaminar el medio ambiente, con el argumento que la única consecuencia jurídica es pagar una reparación. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tengo derecho a matar a otro? Porque la única consecuencia jurídica es una condena penal o una reparación económica. En tanto hay una consecuencia jurídica desfavorable, hay una sanción jurídica. La sanción jurídica opera en principio frente a un acto ilícito. ¿Y este acto ilícito qué es? Es la ruptura incausada e intempestiva de un vínculo celebrado por tiempo indeterminado. Distinta es la situación en un contrato por tiempo determinado. Los contratos por tiempo determinado, incluso los contratos de trabajo, tienen una extinción pactada previamente, a veces de plazo cierto, a veces de plazo incierto, como el contrato de trabajo eventual. Pero en un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, la decisión de extinguirlo incausada y unilateralmente por el empleador es un acto ilícito. Desde el año 1957, ese acto ilícito no solamente es un acto ilícito por vulneración de una norma legal, sino que es un ilícito constitucional, porque vulnera el derecho del trabajador a la protección contra el despido arbitrario. Si el trabajador tiene el derecho a la protección contra el despido arbitrario y el despido unilateral e incausado vulnera ese derecho, ese despido es un acto ilícito que vulnera la Constitución, que vulnera un derecho consagrado en la Constitución. Eso me parece la primera tesis que yo quiero plantear.
para mí no hay derecho a despedir. Sí hay derecho a extinguir el contrato de trabajo con justa causa. Naturalmente, si hay un incumplimiento contractual grave del trabajador, el empleador tiene el derecho a imputarle ese incumplimiento que, probado, tendrá eficacia extintiva y no significará la obligación de pago de indemnización alguna. No es que el trabajador tiene una impunidad o una inmunidad absoluta que puede matar al empleador, no. Pero no hay derecho a despedir. Esa idea de que el despido unilateral encausado es un acto ilícito, que para mí fue siempre así. Ya Justo López, en la década del 70, lo había señalado. Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta sentencia en el famoso caso de Luca con Banco Francés, del año 1967, que es enarbolado por ciertos sectores de la doctrina como si fuera la Biblia de la jurisprudencia de la Corte, según el cual habría una especie de principio pétreo en el derecho argentino, en virtud del cual el empleador siempre puede despedir pagando indemnización. Justo López hace una crítica a esa sentencia en la revista Legislación del Trabajo. Para algunos que la quieran rastrear, era una vieja revista que dirigía Fernández Madrid, de tapa verde, que dejó de salir hace como 30 años, de Ediciones Contabilidad Moderna. Hay un artículo excelente que después lo reproduce en Derecho al Trabajo también, de la ley, en las dos salió, donde critica a Luca con Banco Francés. Y ya Justo López en ese momento, en solitario, planteaba que desde el artículo 14 bis, con la incorporación del constitucionalismo social, el legislador tenía la opción de establecer distintos sistemas de protección contra el despido. Uno de los sistemas es el de la vieja ley 11729, el actual artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. Sistema que Justo López lo llamaba de ilicitud y eficacia extintiva. El acto es ilícito, pero tiene eficacia extintiva. Quiere decir que el empleador unilateralmente tiene la eficacia de matar el contrato pagando una tarifa. Puede ser una tarifa o puede ser reparación integral. El legislador eligió una tarifa modulada en función de la antigüedad y la remuneración, y el trabajador tiene que decir, bueno, agarra esto porque otra no hay. No hay posibilidad de demandar la reincorporación. Primer sistema. Segundo sistema, de ilicitud e ineficacia extintiva. En ese sistema, la decisión unilateral e incausada del empleador no tiene eficacia extintiva. Es todavía el sistema actual de Italia, actual. Si ustedes leen los periódicos, o ven los medios de comunicación, van a ver la discusión política y sindical que hay en este momento en Italia en derredor del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores Italianos, que es una ley de la década del 70 que en empresas con más de 15 trabajadores, en caso de despido unilateral e incausado, el trabajador tiene la opción de reclamar una indemnización o peticionar al juez la reincorporación. Y el juez tiene que condenarlo y el empleador tiene que cumplir. Hoy, durante el gobierno de Berlusconi, que intentó borrar ese artículo, hubo manifestaciones sindicales de millones y millones de trabajadores en las grandes ciudades italianas. Ni Berlusconi pudo. Ahora este gobierno está discutiendo la posibilidad de esa reforma. No totalmente, sí parcialmente. O sea que todavía tenemos en Italia y en Alemania también, a partir de, no sé si son 10 o 15 trabajadores, menos no, en ese caso hay despido indemnizado. Y un tercer sistema, hablaba Justo López, que es el sistema de la ley de asociaciones sindicales para los representantes y delegados.
Un sistema donde hay una estabilidad temporalmente limitada y donde la eficacia del despido está condicionada a dos requisitos: propuesta del empleador fundada en justa causa y aprobación o no de esa propuesta en la medida que esté probada por el juez. Puede ser el juez, o podría ser un tribunal, un organismo administrativo, o podría ser un organismo paritario, como podrían las partes en la negociación colectiva crear un organismo paritario con representación de trabajadores y empleadores que decida si un despido es justo o no. Esos eran los tres, con distintas variaciones, sistemas del derecho comparado, que todavía hoy subsisten en distinta graduación. Y Justo López decía: cualquiera de estos tres sistemas es compatible con la Constitución. Le contestaba De Luca con Banco Francés.